Bienvenidos amigos y amigas, mi nombre es Iván Moguinedo y de profesión soy filósofo especializado en ciudadanía y derechos fundamentales y en relaciones internacionales. En todo caso me interesa mucho la geopolítica, pero obviamente el análisis de elementos políticos, digamos, locales, es muy importante también para el trabajo que me apasiona, ¿no? En este caso, el motivo de nuestro video es analizar un poco la cuestión del golpe de Estado, ¿no? De manera un poco abstracta, como hemos visto en la televisión y en los medios, en las redes, hay un montón de información y ante el primer video que hice sobre este asunto, tuvo algunas críticas que me parecían, algunas que eran buenas, otras que me han parecido que más bien respondían a la lógica de lo que más o menos se espera en este tipo de cosas, ¿no? ¿Qué es lo que se espera? Lo que se espera es que la población reaccione más o menos de modo uniforme, ¿no? Entonces yo en ese video, en el video anterior, les manifesté que íbamos a tener una charla, un conversatorio, un panel, ¿no? Que lo hicimos, ¿no? Lo hicimos hace un par de semanas y lamentablemente la grabación de este panel quedó arruinada, ¿no? No se pudo mantener en el sistema, hubo problemas con la computadora, entonces se perdió. Y es una pena, porque los analistas ahí expusieron más o menos las perspectivas digamos, grandes, ¿no? A nivel internacional, es decir, qué es lo que está pasando en este mundo, y más locales, referidas principalmente a este golpe de Estado y a otros problemas que tienen que ver incluso con el partido de gobierno, ¿no? Es decir, cómo está. ¿Quiénes eran estos panelistas? Estaban Eduardo Paz, estaba Javier Bejarano, ¿no? Eduardo Paz, ustedes lo deben conocer, es un profesor de la Universidad de Sociología, ha sido miembro, tengo entendido, de algunos partidos políticos muy conocidos. Aquí no voy a analizar trayectorias de nadie, pero digamos que es afín hasta cierto punto al gobierno, al oficialismo. Estaba Javier Bejarano. Javier Bejarano ha sido también político, ha sido uno de los fundadores del Movimiento Sin Miedo y ha sido muy crítico, ¿no? Con los elementos, con varios elementos del gobierno. Y estaba Rafael Bautista, filósofo también, escritor, quien ha tenido una perspectiva muy singular acerca de la geopolítica y de lo que pasa a Bolivia en el plano internacional. Él habló mucho de la relación de este golpe con el anterior, con el del 2019, si es que entendemos que fue un golpe, ¿no? Una cosa importante antes de comenzar es que veamos esto, ¿no? De los comentarios que hubo en mi anterior video. Algunas personas dijeron, no nos tomen por tontos, ya sabemos lo que pasó, vimos lo que pasó. Y aquí hay una pregunta interesante, ¿no? ¿Quién toma por tonto a quién? Ese es el asunto, ¿no? Es decir, si crees que fue un golpe, ¿eres tonto por creerlo? Y si crees que no fue un golpe, ¿eres tonto por creerlo? Digamos, es decir, que es un poco más complicado que eso, ¿no? Lo que tenemos que ver de la tontería o no tontería es que si era realmente factible, porque eso nos interesa a las personas que nos dedicamos a las cuestiones académicas. Yo les voy a ser muy franco. Nunca el MAS ha sido santo de mi devoción, ¿no? Es decir, yo trato de ver a los gobiernos en función de los resultados y he sido muchas veces muy crítico con el partido gobernante. Pero eso no puede cegar mi análisis, ¿no? Es decir, por más de que sea crítico, tengo algunas ideas en relación a este tema y obviamente también la teoría está por detrás, ¿no? Ustedes están viendo en este momento un cuadro que ya varios han debido ir leyendo en parte, y es un cuadro que elaboré en función de un autogolpe. Es decir, si hubiera un autogolpe, si un partido, en este caso el propio MAS, hiciera un autogolpe, ¿qué ventajas y qué riesgos habrían? Fíjense que en este caso están los beneficios, ¿no? A mediano y a largo plazo, y los riesgos, ¿no? A mediano y a largo plazo. Pongo aquí unos riesgos, digamos, bajo otras circunstancias en esta parte, precisamente porque nuestro país es bastante singular, pero en algunas ocasiones podría tener, digamos, estos elementos, ¿no? Que yo he considerado que pueden suceder en algunos autogolpes, pero no en todos, ¿no?
no es esto un trabajo simplemente teórico, ¿no? O sea, lo que se hizo primero, con mi grupo de amigos en especial, con profesores también de la universidad, fue que establecimos más o menos elementos, ¿sí?, que fueron visibles en el marco tanto de la oposición como del gobierno y también el del contexto internacional, ¿no? Entonces, hay muchos elementos por fuera que no los puedo explicar todos de una sola vez. Ustedes díganme si alguien quiere algún elemento específico que se explique, pues lo haremos, ¿no? Todo siempre en el marco del respeto, porque, fíjense, no me es muy problemático decir fue autogolpe si es que la evidencia demuestra que lo fue. Incluso, ¿no? Hay un capitán ahora que se entrevistó con Gonzalo Rivera hace unos días, que manifiesta que él sabía que iba a haber un autogolpe, pero todo eso, incluso lo que él dice, debe ser evaluado, ¿no? No puede ser que porque escuchemos a alguien, ¿sí?, sean los militares involucrados, ¿no?, o sea el gobierno, creamos de buenas a primeras todo lo que están diciendo, ¿no? Entonces hay que ser muy cuidadosos con eso y tener generalmente una decisión informada. Eso significa tratar de aprender, ver las cosas que están pasando e ir afirmando en función de lo que los datos nos demuestran, ¿no? O los elementos empíricos que existen, ¿no? ¿Qué son los elementos empíricos? En todo caso, las cosas, los hechos, ¿no?, en su desenvolvimiento. Lo primero que podemos ver para ver estos de si fue o no un golpe, aquí no vamos a definirlo, ¿no? Lo que vamos a ver son las probabilidades. ¿Qué pasa si en el momento en que Luis Arce se encontraba el 26 de junio, se hacía un golpe, un autogolpe? ¿Qué beneficios iba a tener y qué problemas tendría, ¿no? Porque en todo caso, una semana antes, el gobierno estaba en mayores problemas, ¿no? Se anunciaban muchísimas cosas. Y un día antes incluso del famoso golpe, o autogolpe, o como ustedes quieran, amenazaban los transportistas de hacer un paro general que realmente nos hubiera configurado la base o el terreno para un golpe, ¿no? Para un golpe si es que se hubiese dado uno. Entonces, tenemos que entender un poco los momentos, los tiempos, los planes A y planes B de los actores involucrados. Y aquí los actores involucrados son muchos, ¿no? 2 días antes del famoso golpe es llamada la persona que está ahora a cargo de la embajada norteamericana, que es la encargada de negocios, ¿sí?, Deborah Havey. Ella fue llamada por el gobierno para que dé explicaciones sobre un golpe blando que estaba dando. Se sabe que ella se había reunido con transportistas. El año pasado, recién llegada, ¿no? Ella llegó más o menos por septiembre, se reunió, ¿no?, con los del Comité Cívico Potosinista, sí, con las juventudes potosinistas, hablándoles acerca de que su gobierno quiere trabajar con ellos, quiere invertir con ellos, pero necesitan ciertas flexibilidades y seguridades del gobierno. Es decir, ha ido haciendo su trabajo también esta señora, que es una experta, ¿no? Es una experta en cuestiones, en operaciones psicológicas, imagínense eso, ¿sí? Y operaciones obviamente de intervención en países, ¿no? Ella ha estado en muchos países. Algún rato puedo hacer un video sobre ella si es que a ustedes les interesa. En todo caso, fíjense los beneficios. Aquí les he puesto una numeración. Estos serían los beneficios que más o menos Luis Arce hubiera tenido si es que necesitaba hacer un golpe. Hubiera tenido un control temporal consolidado. ¿Qué significa? Consolidación del poder en ese momento. Porque fíjense, se ha dado un baño de popularidad y eso dura poco. Es decir, tenía que capitalizar eso, porque fuera o no fuera golpe, imagínense que fuera golpe de verdad, ¿sí? Y lo anula, o una farsa, digamos, montada para que parezca autogolpe, era inevitable que iba a tener problemas. Entonces, mejor, en vez de no bañarse de popularidad, pues hay que bañarse de popularidad. Y eso es lo que hizo, ¿no? No sabiendo en este momento si lo hizo como autogolpe o fue golpe, ¿sí? Entonces, hay una consolidación temporal del poder. Después, hay al haber esa consolidación del poder, ¿sí?, se pueden implementar políticas sin interferencia. Es decir, si la oposición en ese momento en el legislativo da problemas, pues la población puede reaccionar si es que el presidente sabe manejar eso. En todo caso, al parecer no hubo nada de esto, ¿no? Pero este análisis, acuérdense, se hizo al día siguiente, a los 2 días de dado el hecho,
y nosotros veíamos las posibilidades y luego lo mantuve porque son los elementos que teóricamente podrían ser funcionales. Después, la supresión de la oposición. Cuando uno se da un autogolpe, generalmente hay una represión de la oposición, ¿no? Es decir, la oposición se ve maniatada. En este caso, de todos modos, yo les recuerdo algo. La idea del autogolpe apareció inmediatamente iniciado el proceso, ¿sí? Mientras el general Zúñiga estaba ingresando a la Plaza Murillo, yo ya recibí, sí, de uno de los grupos en los que estoy, un grupo, entre comillas, político, pero donde hay gente de todo tipo, recibí de un amigo, o bueno, un amigo que comentó, no a mí directamente, sino al grupo, esto es un autogolpe, que ya me han avisado y demás, ¿no? Es decir, que corría ya que era un autogolpe, ¿no? Es decir, ¿por qué? O sea, si el gobierno quería hacer un golpe o si nadie sabía y realmente era sorpresivo, ¿por qué corrió la idea del autogolpe? Bien, ¿qué más? Implementación de políticas. Lo mismo que en el anterior caso, obviamente consolidado el poder, se pueden implementar políticas que impliquen reformas rápidas, ¿sí? Que beneficien al Estado. En todo caso, lo que se gana con un golpe tradicional, digamos, un autogolpe tradicional, es que se anula el legislativo. En este caso, no era la anulación del legislativo, ¿sí? Pero, digamos que era un mayor control del Ejecutivo, ¿no? El Ejecutivo, supuestamente, eso es lo que dicen las versiones, quería tener un control mayor e implementar políticas que eran resistidas, ¿no? Hasta ese momento, de alguna manera, podrían, con su bancada mínima, obligar a las otras bancadas en ese baño de popularidad, digamos que toda la gente se lo ha creído y demás, con la presión popular y ellos también dentro del gobierno, podrían haber de alguna manera presionado para que se hagan algunas reformas rápidas, ¿no? Estas reformas rápidas implicarían también medidas de seguridad estrictas, es decir, aumentar la represión de alguna forma, ¿no? Si se dan esas medidas de seguridad, fíjense que esto es una secuencia, ¿sí? Sin embargo, ya no hay otros beneficios a mediano plazo. Si se implementan esas medidas de seguridad, lo que se va a tener más bien es una estabilidad política autoritaria a largo plazo, ¿sí? Es decir, más o menos como lo que hizo Yanine Áñez cuando implantó una especie de ley de seguridad del Estado, ¿no? Que son cosas que implantan gobiernos que quieren ser autoritarios, que creen que van a tener en la oposición un problema en las calles, ¿no? Y por lo tanto necesitan asegurarse de tener estabilidad política, ¿no? Entonces, eso a largo plazo constituiría esto, pero se convertiría el gobierno en una directa dictadura. Ahora, no vamos a jugar con el término, ¿no? Una dictadura no es una situación de gobierno en la que tú sales a la radio y dices que es autogolpe. O sea, no podrías decirlo, ¿no? Es decir, hay una represión tal que no se puede decir. O sea que yo entiendo a la oposición y a la gente que no le gusta el gobierno que diga el gobierno es dictatorial. Sí, o sea, se lo dice, puede ser autoritario, ¿no? Yo creo que ese término podría ser mejor. Pero dictadura es un poco más difícil, lo mismo en Rusia, ¿no? O podríamos decir en otras partes, ¿no? Del mundo, incluso en Europa, ¿no? Podríamos decir. Es decir, en todo caso, por ejemplo, en el caso de Alemania, en este momento, hay una represión de medios de comunicación, se han cerrado medios de comunicación, en el caso de Rusia y demás, de esos canales, se evitan las manifestaciones, se han prohibido manifestaciones a favor, por ejemplo, de Palestina, y se han prohibido manifestaciones a favor de Rusia también. Es decir, el gobierno juega a eso en una clara muestra de no ser muy democrático, ¿no? Entonces, ¿será una dictadura? Tampoco. Pero es un gobierno que ha entrado en una especie de autoritarismo, ¿no? Después, potencial de estabilidad política. O sea, que si es que se da esa estabilidad política autoritaria, se puede desarrollar una infraestructura, ¿sí? Es decir, en la arquitectura misma del Estado, ¿sí? Que posibilite más adelante gobernar sin oposición, básicamente, ¿no? Sin interrupciones, ¿sí? Obviamente eso no se va a dar porque las condiciones no han sido de cierre del legislativo ni nada por el estilo y no se ha dado esta secuencia de este modo. Pero esos hubieran sido los beneficios potenciales, ¿no? Después, esa estabilidad política autoritaria daría paso a largo plazo a la implementación de políticas coordinadas. Es decir, se podrían implementar políticas, ¿sí? Sin que mediara aquí la oposición y por lo tanto no se discutieran demasiado. Es
Es decir, que tú vas a implementar un sistema de salud X, ¿no? Coordinado con un sistema de seguridad del Estado, además, ¿no? Entonces puedes coordinar estas cosas sin mayor oposición. Cuando no se tiene el control del legislativo, cuando no se tiene el poder en las manos, digamos que las políticas que se implementan no siempre son coordinadas, ¿no? Y por eso vemos nosotros errores y contradicciones, pero que son fruto de la democracia también, ¿no? Después, el desarrollo de infraestructura, ¿no? Es decir, desarrollada esta infraestructura sin interrupciones, esta infraestructura ya desarrollada puede conllevar a políticas económicas decisivas, como por ejemplo elegir libremente qué hacer con los sueldos, con las jubilaciones, ¿no? Es decir, cómo disponer el erario público, el tesoro general, ¿no? Intervenir determinadas instituciones, cambiar las políticas de algunas instituciones, por ejemplo, la autonomía universitaria o cosas por el estilo. Después está el control económico, ¿no? Es decir, cuando hay políticas económicas decisivas, ¿no? Hay implementación de políticas coordinadas y todo eso, pues se tiene un total control de la economía. Fíjense que el gobierno en este momento no tiene un total control de la economía, ¿sí? O sea, siempre hay reclamos acerca de qué hacen los exportadores, por ejemplo, ¿no? O sea, con el dinero, con los dólares que ingresan. Entonces, el gobierno está con carencia de dólares en este momento, entonces, en este caso ya tendría un control económico decisivo, ¿no? Con toda esa infraestructura creada. Y a partir de eso, atracción de inversiones estratégicas, ¿no? Fíjense que el problema de las inversiones en Bolivia nunca ha sido que exactamente esté la derecha o la izquierda, sino ha sido la falta de control económico total de ninguno de los lados, ¿no? Es probablemente en la época de mayor control de Evo Morales, que era en su segunda gestión, ahí sí había control económico, pues ellos tenían la mayoría del legislativo, tenían el poder judicial, había mucho dinero que ingresaba al país, entonces había estabilidad, la gente estaba tranquila, entonces, bueno, ellos tenían control económico absoluto y podían hacer lo que sea, ¿no? Aquí estoy siendo crítico, ¿no? Con el gobierno del MAS, en todo caso. Entonces, esa atracción de inversiones estratégicas, pues ya nos daría paso otra vez a las políticas económicas decisivas nuevamente y bueno, atracción de inversión extranjera. Aquí creo que hay un error más bien, ¿no? Un error de copia. En todo caso, lo que estamos viendo entonces, fuera de este error, mil disculpas, son 10 elementos beneficiosos, ¿no? 10 beneficios, ¿sí? Que tendría Luis Arce en esta secuencia si es que hubiera sido un autogolpe, ¿sí? Realmente con éxito, ¿no? Con éxito, obviamente. Pero que implicaría el cierre temporal, ¿sí? O total del legislativo. Cuando hay un problema, por ejemplo, de guerra civil, cuando hay un problema de insurrección militar realmente, un Estado, un gobierno, puede poner una ley. O sea, puede poner un estado de excepción, ¿no? Es decir, suspender ciertas garantías y, digamos, en algunos casos, suspender el propio legislativo, ¿no? Claro, algunos dicen, pero la Constitución manda que no se suspendan, sí, los derechos cuando hay estados de excepción. Miren, eso dice la Constitución, pero a veces un estado de excepción, y si hablamos incluso de una dictadura que ha sido impuesta por un autogolpe o golpe o lo que sea, no tiene interés en la Constitución. O sea, la Constitución no tiene ningún sentido en esos casos, ¿no? Después, que sea punible, es decir, que puedas tú castigar eso ya ex post, después de que ha pasado el gobierno ese, ya eso es otra cosa, ¿no? Eso es otra cosa. Bueno, ahí va el marco de los beneficios. Pero ¿cuáles serían los perjuicios? Porque esos beneficios, fíjense, la mayoría son a mediano, largo plazo, pero implican una necesidad de mano dura, ¿sí? No se puede hacer esto si no hay mano dura en todo momento, es decir, una represión total, campos de concentración, detenidos, ¿no? Y fuerzas armadas súper bien pagadas y leales y todo lo demás. ¿Cuál es el problema, pero, de usar a las fuerzas armadas de la forma en la que se supone que se las ha usado? Porque aquí vienen los serios problemas, ¿no? ¿Por qué no lo haría Luis Arce?
¿Por qué no lo haría? Porque se ganaría serias dificultades. Hacer esto que mostramos abajo es un ideal, ¿no? Un plan ideal, todo va bien. Y se lo hace en el marco de una necesidad importantísima. Fíjense que para que alguien necesite hacer un golpe, ¿sí? Necesita tener deslegitimación del gobierno, ¿no? Necesita coordinar acciones demasiado importantes, necesita tener un total control de las Fuerzas Armadas porque cualquier rato puede suceder alguna otra cosa, ¿no? Necesita apoyo popular además, es decir, que la gente diga, el legislativo realmente está presionando al gobierno, sí, el gobierno no lo dejan gobernar, ¿no? Y una serie de cosas que alguna vez ha vivido nuestro país y que han dado paso precisamente a golpes de Estado, ¿no? Pero en este caso fue muy complejo, ¿no? El gobierno tampoco tenía control de la información, ¿no? Y tampoco tenía elementos externos, porque si se daba un autogolpe realmente, es decir, salía victorioso el autogolpe, clásico les digo, ¿no? Es decir, tomaba el poder y demás, pronto los actores externos iban a deslegitimar esto, ¿no? Y eso sería muy serio, porque cuando deslegitimas tienes una serie de problemas. Entonces veamos estos riesgos. Lo primero es que si uno se da un autogolpe, la legitimidad y la confianza en el gobierno están erosionadas, ¿no? Es decir, la población tendería a desconfiar, ¿sí? Eso a mediano plazo. Y a largo plazo, la erosión de la legitimidad del propio gobierno, es decir, un gobierno totalmente frágil. ¿Por qué le interesaría a un gobierno como el del MAS ahora tener esa fragilidad de cara a las elecciones del próximo año? Por eso les digo, si no fuera que las Fuerzas Armadas van a estar, o sea, las que han quedado leales al Estado, encerrando opositores rápidamente y todo eso, pues no tiene sentido, ¿no? Y no crean que quienes están ahorita con problemas son los grandes opositores, ¿no? Muchos estamos conociendo, digamos, a las personas que están ahorita involucradas, ¿no? Es decir, no tocaban vela en el entierro. Otra cosa sería que encerraran a los principales que ya estaban encerrados, ¿no? En todo caso, Camacho, por ejemplo, que podría ser presidenciable para algunas personas, ¿no? Está en la cárcel, ¿no? Después hay otros, ¿no? Hay otros que no necesitan estar en la cárcel porque básicamente no hay oposición, ¿no? El gobierno no sucede eso, es decir, que la necesidad no es tal, ¿no? Y lo que iban a generar más bien es que el ala evista, en este caso, que está haciendo también su trabajo, y su trabajo es en este momento decir que es autogolpe, hubiera salido totalmente beneficiado, ¿no? Entonces, ¿para qué lo harían en ese sentido? Entonces, es una pregunta que hay que hacerse, ¿no? Después, desconfianza pública, que está muy relacionado a lo anterior, ¿no? O sea, la desconfianza, ¿qué va a traer? Crisis de credibilidad en el gobierno, ¿no? Y una desconfianza pública continua a largo plazo. Es decir, el gobierno, con esto que ha pasado, así no haya hecho o haya hecho el autogolpe, como la gente, como está en la boca de la gente que ha sido un autogolpe, a pesar de que el gobierno aparentemente no ha ganado absolutamente nada. Yo no veo que tenga más poder, no veo que ahora pueda hacer y deshacer absolutamente nada, ¿sí? Se ha ganado más bien estos problemas, ¿no? Crisis de credibilidad y desconfianza pública continua. Es decir, el próximo año, si se diera un golpe de verdad, va a ser el problema de Juanito y el Lobo, ¿no? Es decir, ¿quién le va a creer al gobierno? Esa crisis de credibilidad, ¿sí? Implicaría desprestigio además de las Fuerzas Armadas por su implicación. Y eso aumenta la crisis de credibilidad, es decir, prolonga la crisis de credibilidad. ¿Sí? Ese desprestigio de las Fuerzas Armadas también generaría divisiones internas en las Fuerzas Armadas. Y no dudo yo en este momento que esto se esté dando. ¿Sí? En este momento, ¿cómo se mira? ¿Cómo se mira un camarada de las Fuerzas Armadas a sí mismo y a los demás? ¿Cómo se están estructurando los grupos ahí adentro? ¿En quién se puede confiar? Esas divisiones internas en las Fuerzas Armadas a mediano plazo generan fragmentación de las Fuerzas Armadas porque se forman grupos, ¿sí? Y eso puede ser muy peligroso porque pueden haber divisiones permanentes en las Fuerzas Armadas, ¿no? Eso es peligrosísimo. ¿Para qué lo va a hacer un gobierno? ¿Para qué? Si tiene el control de las Fuerzas Armadas, si todos estos señores, el Zúñiga y todos los que estaban de comandantes eran leales al gobierno y todo lo demás,
¿Para qué generar esto con los que están más atrás? ¿Para qué? Habiendo facciones internas, ¿sí? Facciones internas en las Fuerzas Armadas, obviamente, probablemente algún grupo siga con el gobierno, especialmente los que han sido elegidos como comandantes, pero van a haber fracciones opuestas, ¿no? Fracciones internas opuestas. Y estas fracciones pueden ser persistentes y generar, ¿sí? Generar grupos de acción también, ¿no? En otro caso, viendo ya la cuestión de lealtades, las lealtades son cuestionadas, ¿no? Es decir, tanto dentro del ejército como dentro del propio gobierno. ¿En quién se puede confiar? ¿Le vas a hacer un autogolpe para que todo esto pase? Si no vas a ganar nada y todo eso va a pasar. Es decir, tan importante es darse un baño de popularidad un día para después tener estos problemas. O sea, usar a las Fuerzas Armadas así para que te genere esos líos. ¿Sí? ¿Eres tonto realmente? O sea, si vas a hacer eso. Aquí la cuestión sería que la gente se pregunte, ucha, no, realmente el gobierno es tan opa, ¿sí? Que ha hecho todo eso para sabotearse, porque no quieren estar en el gobierno, están debido a aburrir terriblemente, ¿no? O tal vez, ¿qué pensarían? ¿Cuál es el plan? Digamos? O sea, ¿o ustedes creen que no hay tipos que puedan hacer este análisis? Cualquier tipo de inteligencia puede, que estudie, digamos, seriamente las cosas que le dicen, puede hacer un análisis más o menos de este estilo, ¿no? Esas lealtades cuestionadas, división en lealtades. A quién hago caso yo, a quién hace caso a él, ¿no? En quién podemos confiar, etc. Y eso genera lealtades fragmentadas precisamente, ¿no? Otra cosa que rompe con la propia institución, ¿no? Con el propio ejército. Porque el ejército, si es que ha sido usado, va a conllevar a que cada oficial, ¿sí? Cada miembro del ejército se pregunte, ¿han usado el gobierno? O digo, ¿han usado al ejército? ¿Se ha usado al ejército? O sea, el ejército es el instrumento del gobierno. O sea, no vas a hacer eso para que generar, digamos, la base de un verdadero golpe, ¿no? O de que te saboteen, o de que estén permeables a influencias extranjeras, cosas por el estilo, porque eso es lo que se está logrando. Si yo creo que el Estado está instrumentalizando al ejército, por ahí tengo los oídos más abiertos para confiar en otras voces que me digan, oye, mira, sabes que el gobierno está haciendo esto con el ejército, mejor que nos preparemos para algo, ¿no? Claro, esa instrumentalización da una sospecha de que el gobierno manipula, le mete mano al ejército, cosa que siempre ha sucedido, pero en este caso dentro de la propia institución, porque a veces la fortaleza del ejército tiene que ver precisamente con la institución y de que más allá de cualquier diferencia, todos los miembros del ejército consideren que la institución es más importante que cada uno de ellos, ¿no? Y claro, la sospecha de que el ejército es empleado para el autoritarismo de un gobierno y para la desmovilización social, ¿no? Es decir, esto implicaría eso, la sospecha de empleo para el autoritarismo y desmovilización social. Eso quiere decir que ya nadie quiere moverse por el gobierno y de que pase lo que pase, por ahí la gente esta vez realmente aparece un grupo del ejército el próximo año, hacen un golpe de estado ya realmente, y la gente dice bien hecho porque este gobierno es autoritario, miren todo lo que ha hecho el falso golpe de estado, ¿no? Y dentro del propio ejército se empiecen a volver fuertes grupos que quieran hacer este tipo de cosas. ¿Qué más va a generar? Tensión política. Esto ya en toda la estructura. En toda la estructura del Estado. En el legislativo en este momento no creo que esté mejor el grupo del gobierno que antes, ¿no? ¿A qué da pie esto? A lo que estamos viendo. Sí, la oposición, no, sí, el autogolpe, el autogolpe. Todos dicen el autogolpe. Yo no lo estoy negando totalmente. Lo que veo es que sería insensato que cualquier analista le hubiera podido decir esto que le estoy diciendo al presidente, dadas las condiciones que tenía en el momento en que se hizo esto. Protestas y oposición fortalecida, claro. Ahora el gobierno tiene que ceder más fácil. Incluso si en este momento
los sindicatos y demás presionan para algo, pues van a obtener muchas cosas, ¿sí? Van a obtener muchas cosas. ¿Por qué? Porque el gobierno está frágil en ese sentido. Necesita sumar elementos a su bando y no seguir dividiendo, ¿no? Y la oposición ha vuelto a sacar la cabeza, ya no tenían nada de qué hablar, ¿sí? Es decir, había unas cosas muy caseras, ¿no? Pero ahora esto da pie a partir del golpe, todo lo podemos hacer. A partir del golpe, podemos decir esto, A, B, C, D cosas, ¿no? Están mal las empresas del gobierno. Yo creo que la oposición lo que ha perdido en este caso es concentrarse, por lo menos lo ha perdido hace tiempo, en estos temas, ¿no? En temas que son de debate realmente, porque yo sostengo, al igual que dice la oposición, hasta cierto punto, que las empresas del Estado han sido mal manejadas, por ejemplo. ¿Sí? Pero debatamos eso, ¿no? No a partir de este tipo de excusas. O sea, esto ya es la instrumentalización, obviamente, de la oposición. Ese es su trabajo, de este tipo de eventualidades para capitalizar apoyo. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que esa tensión con las protestas y oposición fortalecida generan inestabilidad y eso más bien lo que va a provocar es el aumento de la oposición. Es decir, de la oposición que teníamos reducida, digamos, ahora aumentó la oposición. Incluso la oposición dentro del MAS está más fortalecida después de del famoso autogolpe que ahora, ¿no? Si la oposición política es inteligente hasta cierto punto, va a aprovechar esta situación, lo están haciendo, ¿no? O sea, sería muy tonto que digas, oh, bueno, miren, no, obviamente, si hacemos el análisis no ha sido autogolpe, pero ya pues no nos aprovecharemos, no seremos buenos amigos y criticaremos otras cosas. No va a ser eso la oposición, ¿no? La oposición va a decir, bueno, aquí hay una ventana de oportunidad para meterle palo al gobierno, pues lo hacemos, ¿no? Si lo manejaran bien, si hubiera un discurso coherente, esto llegaría a un fortalecimiento continuo de la oposición. Miren esto, ¿no? Es decir, hasta donde hemos llegado, todo beneficia, digamos, a la inestabilidad y a que el próximo año el gobierno actual no pueda volver a ser el ejecutivo. O sea, básicamente muchos ya están diciendo no va a ser, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto ahora con el exterior? Nadie quiere una virtual crisis, ¿no? Me salió la otra vez en el Twitter el X, ¿no? O X, que es ahora el nombre de lo que era Twitter. Me salen siempre cosas de Samuel Doria Medina, porque el hombre supongo que paga, porque yo no estoy adscrito a él, no me interesan sus opiniones, puedo leer las cosas que dice de uno solo, tal vez, alguna vez, pero, o de la oposición en su conjunto, pero me aparecen, ¿no? Me aparecen. Y claro, una de las cosas que él manifestaba era esto, ¿no? Ahora, después del autogolpe, ¿no? Miren las consecuencias. Obvio, pues esto yo lo hice antes de que él sacara su Twitter, ¿no? Pérdida de inversión extranjera, eso es obvio, nadie quiere participar en un estado donde no sabes quién va a gobernar, donde tu inversión se puede ir al diablo, no se sabe nada, ¿no? Entonces es un problema. ¿Eso qué implica? Que como hay una pérdida de inversión extranjera, hay una disminución de la inversión, es decir, del efectivo mismo que se pone en el país para desarrollar, digamos, tanto al lado del gobierno, industrias, ¿no? O invertir, digamos, en manera particular, porque también hay la inversión particular, ¿no? Es decir, alguien viaja al país, le encantan determinadas cosas, quiere meterse en un rubro, entonces invierte dinero, entonces hasta eso queda afectado por el desprestigio de la, digamos, del equilibrio del gobierno, de las garantías legales que pueda tener esta persona para su negocio o su empresa, ¿no? Esto implicaría que este problema se haga sostenible, ¿no? Si es que sigue el gobierno, es decir, si es que siguiera el gobierno, pues esto cada vez sería peor, ¿no? La estabilidad política y social, obviamente, después de un baño de prestigio, no es inmediata, ¿no? El problema de la estabilidad política y social. Pero a largo plazo esto genera incertidumbre política y social, porque como estamos viendo, todo le va a ser achacado al golpe o al autogolpe, y por lo tanto el gobierno achacado así, pues va a haber disminuidas sus capacidades, como estamos viendo atrás, y esto puede generar la sensación de incertidumbre y más bien debilitarle ante unas posibles elecciones, ¿no?
Esa incertidumbre que podemos ver como prolongada inestabilidad se puede ampliar en el tiempo, incluso si ganara Arce, esto va a seguir así, ¿no? Es decir, siempre va a haber la sombra del autogolpe, porque nadie va a decir tampoco, a ver, fíjense, tal vez algunos de ustedes digan, bueno, Iván está haciendo su análisis, tiene razón en cierto punto, qué sé yo. No, pues, o sea, la masa no opina así, la masa no quiere investigar, la masa opina más o menos como han opinado algunas personas que han hecho los comentarios en el anterior video. Lo hemos visto, no, es así, nadie te saca de eso, ¿no? Nadie te saca. Y aquí también juega el sesgo de confirmación. Si lo he creído así, o sea, a ver, aunque me den pruebas, ¿no?, de que no era así, no lo voy a creer. O sea, y ahí el daño se ha hecho, ¿no? Ese es el asunto. ¿Eso qué puede generar? En algún caso, ciclos de violencia que se vuelvan recurrentes, ¿sí? Institucionalización también de la corrupción. ¿En qué sentido, no? Si un gobierno si tiene estos problemas, hay desconfianza interna y demás, se da pues la base para, bueno, yo ya no confío, yo hago lo mío, vivo para mí, ¿no? Me aprovecho de la situación y listo. Y eso se puede institucionalizar. Que de hecho, el MAS ha tenido varios problemas de corrupción desde hace mucho tiempo. Como todos los gobiernos, sí, más o menos, ¿no? Aunque en otros gobiernos la corrupción se, digamos, concentraba en algunos niveles, ¿no? Ahora, no sé, hace algunos años me pareció que estaba desbandada. En ese momento habría que hacer un análisis de la corrupción para ver hasta dónde ha llegado, qué tan institucionalizada está. ¿A qué le llamamos institucionalizada? A lo que pasaba, lo que ha pasado siempre en la aduana, ¿no? Si alguien lo decía en la aduana, bravo, ¿para qué? Porque ahí voy a cobrar extra, no me voy a ceñir a la legalidad. Por eso todos festejan estar en las fronteras, ¿no? Alejados de sus familias, en condiciones terribles y demás, pero felices, ¿no? ¿Por qué? Porque don dinero. La corrupción, los ciclos de violencia, la inestabilidad y demás debilitan la institución, ¿no? El propio Estado. El Estado es una institución. El Estado es la institución de instituciones. Una institución se fortalece, ¿sí?, cuando las cosas funcionan de acuerdo a lo que deberían ser. Cuando no funcionan así, se debilitan. Y eso es grave, porque nos afecta a todos, ¿sí? Si el Ministerio de Finanzas no hace lo que debe hacer, se dedica a otras cosas, hace lo que le da la gana, hay corrupción y demás, no nos sirve, ¿no? Entonces, eso puede pasar, ¿no? Consecuencia, instituciones debilitadas. Autoritarismo permanente, por lo que habíamos señalado, medidas de autoridades permanentes también son negativas. Desarrollo económico estancado, por todo lo dicho, ya no hay inversión extranjera, ¿sí? Hay corrupción que se ha institucionalizado, el ejército está fragmentado, no, nadie quiere invertir aquí, desarrollo económico estancado, que priva al país de tener un crecimiento económico, ¿sí? ¿Qué genera eso? Incertidumbre, ¿qué es lo que va a pasar? ¿No? Como en la Argentina en algún momento, ¿no? O sea, por otras razones, ¿no? Pero esa es la incertidumbre. Y en la incertidumbre cualquiera que tenga un discurso radical va a entrar, ¿no? Yo voy a resolver. Eso ha pasado en la Argentina, ¿no? O sea, un tipo mediático como Milei podía haber aprovechado, ¿no? Milei, a diferencia de lo que muchos creen, es la construcción mediática expresa, ¿no? Algún rato tenemos que hacer un programa de eso nada más. Yo pienso pedirle a un amigo que tal vez con él podamos hacer un análisis sin acusar de nada, ¿no? Sin lanzar elementos adjetivales ni nada. Tengo un amigo que le parece interesante Milei, con él podemos hacer un pequeño debate y charlar sobre el asunto amablemente. Y caer en el ambiente de incertidumbre económica. ¿Qué sucede ahí? Las monedas extranjeras, especialmente el dólar, empieza a dispararse, se genera, así el gobierno quiera evitar que pase esto, el dólar paralelo va a crecer cada vez más, ¿no?, de niveles, entonces eso es grave. La desigualdad se aumenta, ¿no? Y listo, eso se puede ser sostenido. Entonces, esos son los riesgos, ¿no? Los que tienen aquí, los que he marcado en esta otra parte, en cambio, son cosas que pasarían bajo otras condiciones, ¿no? Tal vez algún rato podamos hablar teóricamente de este tipo de cosas y aclararnos algunas ideas. Bueno, eso ha sido todo. No quisiera sacar demasiadas conclusiones, yo quiero que ustedes las saquen, ¿sí? Fíjense los riesgos que hay, ¿no? Fíjense los beneficios que se obtendrían. ¿Necesitaba el gobierno estar así?
podemos hacer una cosa para el siguiente video. Podemos analizar un poco cuál era la situación del gobierno y cuál era la situación de la oposición en ese momento. Gracias por acompañarme. Bueno, pues un abrazo a todos y a todas. Fíjense, les vuelvo a reiterar la cuestión. Yo tengo un compromiso por estudiar este tipo de cosas, no por lanzarme a un lado o al otro, y creo que me he alargado demasiado en este video. No quería hacerlo tan largo, pero si es que han llegado hasta aquí, muchísimas gracias. Les agradeceré también el apoyo, simplemente con un like, ¿no? O compartiendo si es que ustedes creen que esto le puede interesar a alguien. Un abrazo enorme.